Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Jurisconsultum Latam, el Colegio de Abogados de los Ríos, UTPL Tailing y en conjunto con el grupo de ponentes que han hecho posible de este diplomado internacional. El día de hoy, en esta 12ª ponencia, tenemos el tema de audiencia de formulación de cargos de calificación de flagrancia en los delitos de carácter sexual, a cargo del doctor Jimmy Ramírez, quien es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, un título otorgado por la Universidad Central, quien tiene una vasta experiencia laboral y que además se encuentra cursando una maestría en Derecho en Mención en Litigación Penal. Dentro de su experiencia laboral, es abogado en libre ejercicio ya por 7 años, incluido ha realizado prácticas en estudios jurídicos, asimismo ha sido sustituto en docencia en la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Jurisprudencia. Es comentarista jurídico en diferentes medios de comunicación, ha participado en congresos internacionales, incluso ha sido ponente y expositor a nivel nacional e internacional en materia de mujer y adolescencia durante el año 2020. Ha participado en seminarios como el taller de COGEP y oralidad procesal. Además, ha participado en certificaciones por el Consejo de la Judicatura, quien sin lugar a dudas tiene una vasta experiencia en este ámbito. Sin otro particular, le damos paso al doctor Jimmy Ramírez para que nos pueda guiar durante esta temática. Adicionalmente, se les recuerda que se pueden inscribir en el transcurso de esta transmisión a las personas que nos están siguiendo vía Zoom y por Facebook Live. Le damos paso al doctor Jimmy Ramírez para que pueda continuar con su ponencia. Muy buenas noches con todos. Es satisfactorio para mí el día de hoy poder participar nuevamente en esta ponencia, una más, en las que uno se ha podido ir llegando a enriquecer el conocimiento tanto con las preguntas de los señores abogados de libre ejercicio, estudiantes y demás profesionales del derecho, ¿no? De mi parte, quiero indicarles que esta ponencia va a ser muy interactiva. Vamos a tratar el tema tanto de la audiencia de calificación de flagrancia y llegar hasta el punto de la audiencia de formulación de cargos. Todos ustedes quieren escuchar, ¿no? Lo más práctico, lo que se da, lo que se vive en la vida cotidiana como abogados en libre ejercicio. ¿Y qué es lo que debo desarrollar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo realizar? Cuando viene una persona o un ciudadano X a decirle en su consultorio jurídico, ¿sabe qué, abogado? ¿Sabe qué, doctor? Necesito, por favor, de sus servicios profesionales, ya que a mi hija fue ultrajada, le agredieron sexualmente, o a su vez viene otra persona, ¿no? Del otro lado, del lado de la persona que está siendo investigada y le manifiestan, doctor, necesito por favor de sus servicios. Este momento le acaban de aprender a mi familiar por un presunto delito de violación o un delito de acoso sexual o un delito de abuso sexual. Nosotros tenemos que entender que estos delitos de carácter sexual son muy tinosos en llevar una defensa técnica, en especial para la parte más débil, para la parte del investigado, porque se ha dado casos en los cuales no ha existido unos elementos convincentes o contundentes, conforme lo vamos a ir detallando a medida que vayamos exponiendo esta ponencia, pero sin embargo se ha emitido una boleta o una medida de carácter restrictiva de derechos, como es una prisión preventiva. Bueno, vamos a ponerlos con ejemplos para que ustedes vayan escuchando y vayan atendiendo, vayan dándose cuenta cómo tiene que realizar una defensa técnica, cómo tiene que realizar esa exposición ante el administrador de justicia, qué es lo que qué es lo que tiene que realizar, y en base a esto ustedes también irán sacando sus preguntas para luego poder ir absolviendo las preguntas que ustedes mantengan en caso de no quedar claro o tengan alguna inquietud referente a estos temas. Si ustedes tienen el Código Orgánico Integral Penal, pueden
abrir en el catálogo en donde manifiesta el artículo 527, 528, 529 del Orgánico Integral Penal, y es ahí la base, ¿no? La base prácticamente en el artículo 526. Aprehensión, cualquier persona podrá aprender a quien sea aprendido en delito flagrante del ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. Aquí hay que entender que si ciudadano común y corriente le dicen, cójale, por favor, ese señor va agrediéndole sexualmente a un familiar, a una adolescente, a una menor de edad, o a cualquier ciudadana, y está corriendo, ¿no? Pero usted no tiene el reflector de que es policía, no es un servidor policial, y por ende usted dice, no, pues yo le dejo, yo no me meto en problemas. Entonces usted también tiene su obligación, ojo, esa obligación de que puede aprenderle y luego poner a órdenes de la autoridad competente. Hay muchos colegas que no saben distinguir los términos y eso es lo que nos pasa o nos ha pasado. Lo digo porque a mí también me ha pasado. ¿Qué es lo que sucede? Muchos abogados o muchos colegas, cuando están explicando netamente en este caso, a sus clientes, lo manifiestan y dicen, vamos a poner una demanda las demandas no van encajadas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces ahí el cliente se va a dar cuenta, el patrocinado se va a dar cuenta que usted está desconociendo de la ley en materia penal. Siempre tienen que hablar con estos términos muy correctos. No decir, no, vamos a presentar la demanda. Las demandas son para materia civil, por favor. Las denuncias son para materia penal pública y también en delitos de acción privada, como pueden ser una querella penal, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta, muy en cuenta, porque también manifiestan, le está detenido el Juanito, está detenido el Pedro por este delito de acoso, de abuso, de violación o cualquier otro delito de carácter sexual. No es está detenido, está aprendido. Por eso el artículo 526 nos habla sobre la aprehensión y utilicemos ya bien los términos, porque ustedes pueden escuchar en los pasillos de los juzgados, de las unidades judiciales multicompetentes o unidades judiciales penales o cualquier complejo judicial que existimos o han existido colegas o siguen existiendo colegas que dice le han detenido. Y cuando usted dice, no, pues estamos siguiendo estoy en estos conversatorios, estoy en estos seminarios de materia penal, entonces vamos a ir distinguiendo la aprehensión de la detención, ¿no? La aprehensión es muy distinta a la detención. La detención se da con fines investigativos, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal, pero la aprehensión tiene otro rumbo. Entonces, partiendo de ahí, le detienen a Pedro por que le están indicando de que viene cometiendo un delito de carácter sexual. Vamos a poner, por ejemplo, un delito, yo que sé, de abuso sexual o un delito de violación, como lo estipula el artículo 171 o 170 en el Código Orgánico Integral Penal. Ustedes tienen que saber distinguir, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido de estos delitos? Y es tan fácil. Cuando ustedes les estén haciendo una defensa, tienen que ir al catálogo del Código Orgánico Integral Penal, en donde existen secciones y existen los títulos, llamémosle así, ¿no? En este Código Orgánico Integral Penal está en la sección cuarta, dice delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Ese es el bien jurídico protegido. Ese título es el bien jurídico protegido que abarca todo el catálogo, todos los artículos que va a hablar sobre los delitos de carácter sexual. Aquí tenemos el acoso sexual, tenemos el estupro, tenemos el abuso sexual, tenemos la corrupción de niñas y adolescentes, tenemos la violación, tenemos la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Existe una infinidad de tipos penales. Empiecen ya a hablar aquí de audiencias. Me voy a enfocar para que ustedes vayan comprendiendo y cuando realicen estas defensas técnicas, el juzgado fiscal ya les va a
parte usted conoce de la ley penal, porque usted no va a decir, el artículo 170 habla del abuso sexual. Usted va a decir, el penal, penal es Y venga, venga, la niña quiere jugar Mili. Claro. Claro. bueno. Entonces, en este punto, el delito, el tipo penal es del abuso sexual, ¿no? El abuso sexual nos dice, ¿no? Vayamos distinguiendo. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o lo obligue a ejecutar sobre sí misma una u otro, o lo obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración, acceso carnal, y viene la pena, ¿no? Entonces, ustedes tienen que descifrarlo, desmenuzarle este tipo penal, tener en cuenta, ¿no? La persona es un sujeto activo, un sujeto pasivo. Aquí la persona que sería la que está ejecutando, que en contra de la voluntad, este sería el sujeto activo, el que está ejecutando en contra de la voluntad, mucho ojo, en contra de la voluntad de otra. Sería aquí la persona, la presunta víctima, el sujeto pasivo, en donde viene e indica, ejecute sobre ella o le obligue a ejecutar. Aquí vienen ya los verbos rectores, obligar, ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual. ¿Cuáles son los actos de naturaleza sexual? Tenemos que irnos también un poquito a la doctrina y saber diferenciar qué nomás son los actos de naturaleza sexual. No porque le está invitando a salir a comer ya es un acto de naturaleza sexual, porque esto se ha satanizado totalmente los delitos de carácter sexual. Como iba en el ejemplo, en que Pedro es aprendido este momento, está poniéndole a órdenes de la autoridad competente de acuerdo a las reformas que existió ya en el Código Orgánico Integral Penal, ustedes conocen, que ahora cambió para la formulación de cargos. Entonces, antes se conocía las 24 horas que tenía todo ese tiempo para buscar los elementos o los indicios el señor fiscal cuando recibe esa denuncia. En cada jurisdicción existen fiscalías y dentro de esta fiscalía va a estar siempre un fiscal de turno. Y si no está un fiscal de turno, es en la mañana o como no está en la noche, vendrá un fiscal que esté encargado de esta fiscalía de los delitos de carácter sexual y por ende este fiscal va a abocar conocimiento y al momento de abocar conocimiento a lo mejor practique actos urgentes, como realizarle una valoración psicológica, como realizarle un examen médico legal, como realizarle una pericia de entorno social, como realizar una diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, cómo receptar versiones de la presunta víctima o de las personas que estuvieron en ese momento o conocen del hecho, y también buscar la parte de los elementos de descargo, conforme el artículo 500, conforme el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí la defensa técnica. ¿Qué es lo que sucede en esta primera fase, no? Cuando está siendo aprendido, ya es trasladado, se va a dar la audiencia dentro del tiempo establecido por la ley. Y en ese entonces, el abogado tiene que estar muy inteligenciado, porque a lo mejor usted al momento de que le dice que el primer punto que se califique de legal aprehensión, va a pasar un miembro de la policía por medio del llamado de fiscalía y le va a decir que dé a conocer por qué motivo le aprendió a Pedro al ciudadano que le estamos poniendo como ejemplo. Entonces el señor policía viene, toma asiento y le indica a sus generales de ley al juez competente y empieza a indicar qué es lo que sucedió. Y dice, ¿no? En la ciudad de Cuenca, en la calle Juan León Mera, a eso de las 15 horas de la tarde, recibimos una llamada por el ECU 911
En ese instante acudimos al llamado de auxilio por una ciudadana de nombre María XY y procedimos a hacer un barrido y encontrándole a una persona en calidad de sospechosa, quien vio la presencia de la policía y salió en precipitada carrera. Posterior de eso, le aprendimos los policías o los señores miembros de la policía, ellos no dicen le aprendimos, sino dice, y si le hicimos, le está detenido este ciudadano y le cogimos preso, dicen ellos. Entonces, y le ponemos ahora a órdenes de la autoridad competente, que es usted, señor juez. Mucho ojo con eso, porque ahí mismo usted puede discutir que no está legal la aprehensión, que no es legal la aprehensión. Entonces, si la fiscalía no está inteligenciado, le va a decir muy amable, gracias, eso es todo. Entonces, ahí hay algunos jueces que le dicen, ¿desea hacerle alguna pregunta, abogado del investigado? Entonces, es bueno ser también muy cauteloso, porque si usted le hace las preguntas que se está olvidando, mejor usted le está arreglando lo que él se olvidó. Ejemplo, usted le leyó los derechos constitucionales a Pedro. Entonces, él ya se olvidó cuando estaba dando su testimonio, ¿no? Y usted ya le está mejor recordando, mejor usted le está fregando a su patrocinado. Como no dijo nada, no tengo nada que decir. Ya luego que le concedan la palabra, ahí sí, para que usted haga su exposición, porque le están concediendo la palabra, a ver si le hacen una pregunta, ¿no? Usted dice, no deseo hacerle ninguna pregunta. Pero posterior a eso, le dice, ¿va a hacer uso de la palabra defensor del investigado? Sí, conforme el artículo 526, manifiesta claramente de que cuáles son los parámetros para aprender a un ciudadano que se haya cometido un hecho delictivo. Aquí vino, nos dio lectura, inclusive que es prohibido por la ley, porque él tiene que no leer, ya que estamos en un sistema adversarial, pero sin embargo lo dejamos pasar, que estaba leyendo, pero en ningún momento ha cumplido con lo que establece el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, si mal no me recuerdo, 77.3.4, en donde habla claramente que cuáles son los parámetros o las garantías que debe conocer un ciudadano cuando es aprendido por alguna autoridad. Entonces, ¿cuáles son estos? Darle a conocer el motivo de su aprehensión, darle a conocer de que tiene derecho a un abogado, sea defensor público o defensor privado, al escoger de él, darle a conocer también de que tiene que guardar silencio y que tiene derecho a una llamada. Entonces, hay gendarmes que manifiestan, le leí los derechos constitucionales, pero cuando usted le deja pasar, excelente, le dice, aquí ha venido a decir que le ha leído los derechos constitucionales, pero los derechos constitucionales son muchos, señor juez, son muchos. La Constitución tiene muchos derechos, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a vivir en una paz social, un buen vivir. Entonces aquí vino y dijo que le ha leído los derechos constitucionales, pero no ha especificado cuáles derechos son los que tenía que darle lectura al momento de aprender. En tal virtud, señor juez, solicito que no se califique de legal la aprehensión. Entonces usted le pone en jaque al juez. Y ojo que todo es grabado, ¿no? Todo es grabado. Pero hay jueces que dicen, no importa, igual dice que ahí inclusive está el parte, está la hojita que dice que le ha leído los derechos, está el artículo 77, número 3. Ahí está clarito, no hay problema, se califica de legal la aprehensión. Eso usted lo servirá luego, inclusive para presentar un habeas corpus por una aprehensión totalmente ilegal, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Pasando ya al otro punto, calificar la flagrancia. Ahí viene ya el otro punto que dice dentro de las 24 horas de cometido el hecho. ¿Qué tal se pasó 1 o 2 minutos o 3 minutos para realizar la audiencia? Y eso sucede a diario. Pero hay colegas que por el nervio, por el miedo, o porque el juez me va a llamar la atención, o porque fiscalía grita mucho, no le voy a hacer notar de que se ha pasado 1 minuto. Entonces, no, ahí está el secretario, él goza de fe pública. Y él tiene que indicarle, señor secretario, por favor, constate qué horas son este momento que se instala la audiencia.
es las 15 horas 10 minutos y tenía que llevarse a las 15 horas con 5 minutos o 15 horas con 8 minutos. Entonces ahí están ustedes, colegas, para poder defender esos derechos del patrocinado que está confiando en ustedes, ¿no? Pero si está usted con nervios, está con miedo, no sabe qué decir en estas audiencias, es preferible que sea sincero y le diga, no estoy preparado, que vaya otra persona que conoce de esto, de la ley, de estas audiencias y que pueda realizar una defensa coherente. Calificada la legalidad de la aprehensión, calificada la flagrancia, viene la segunda fase. Y esta fase es la más importante. Esta fase es la más importante. ¿Por qué es la más importante? De acuerdo al artículo 195, en concordancia con el 442, 43, 44 del Código Orgánico Integral Penal, ustedes conocen que Fiscalía es el titular de la acción pública. El fiscal es el titular de la acción pública y al decir que es titular de la acción pública, es el dueño de la investigación. Él es el que tiene que indicarle al juzgador qué elementos mantiene para poder formular cargos a Pedrito, al que le estamos poniendo como ejemplo. He aquí, mucho ojo, hay colegas que se equivocan, van a la audiencia esta de calificar la legalidad de la prisión y la flagrancia, o a veces solo audiencia de formulación de cargos, y fiscalía empieza, ¿no? Dice, tiene la palabra fiscalía, le concede el juez, señor fiscal, tiene la palabra. Entonces, el señor fiscal, para formular cargos, tiene que cumplir, mucho ojo, señores abogados, colegas, con el artículo 596, pero no se lean de memoria, por favor. Léasen con punto y coma y eso tienen que escuchar si cumple en esa exposición el fiscal. 595, formulación de cargos. La formulación de cargos contendrá la individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio en caso de conocer. Usted tiene que ir dilucidando ese momento de la audiencia a ver si está cumpliendo con el primer numeral. Individualización, son varias personas. No puede decir en masa, pues son 5 personas las que cometieron este hecho delictivo. Tiene que individualizar. Y si no individualiza, ya les voy a indicar qué es lo que sucede luego. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputan. La relación es al realizar un resumen del resumen de qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, dónde sucedió, en qué calle sucedió, en qué jurisdicción sucedió. Ese es el resumen. ¿Y qué delito es el que está llamado el señor fiscal a formularle cargos a este compañero Pedro que le estamos poniendo como ejemplo? Mucho ojo con el numeral 3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular cargos. Mucho ojo. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular cargos. ¿Qué entienden ustedes por elementos? Y resultados. ¿Sabe qué? Practicaron el reconocimiento del lugar de los hechos, pero no llegó el informe del señor policía. Pero tengo el reconocimiento del lugar de los hechos, dice Fiscalía. Ojo. Tengo el documento, pero no está el resultado. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿En qué lugar fue? Pedí el acto urgente, pero el psicólogo sí se presentó y la presunta víctima no quiso ser intervenida. O tengo el acto urgente, el examen médico legal, pero la chica o la presunta víctima no quiso hacerse revisar. Entonces, cuando no hay esos elementos, o a pesar de que tenga esos elementos, ustedes tienen que ser muy acuciosos, revisar ese momento. Dentro de las 24 horas usted no tiene que esperar solo la audiencia, ya tiene que movilizarse a la fiscalía, que le dejen revisar los informes, para que usted pueda sacar sus apuntes, ver las falencias, indicar de que en estos informes existen un sinnúmero de numerales, de casillas, en donde preguntan, ¿dónde te ocurrió?
¿Cómo te ocurrió? Si fue la primera vez. ¿Qué es tu conclusión? Miembros inferiores con hematomas, con golpes, miembros superiores sin signos de violencia. Pero dice en la denuncia que le ha agredido, le ha golpeado, le ha metido un puñete en el ojo, le ha pateado para tocarle sus partes íntimas. Y cuando va al examen médico, dice miembros inferiores sin lesiones, sin trauma, sin síntomas de violencia. Lo mismo los miembros superiores. Nosotros como abogados analizamos y nos vemos exhaustivamente estas diligencias. Este momento son el... Y cuando ya el fiscal acaba de manifestar todos estos elementos que mantiene en forma enumerada, hay fiscales que únicamente dicen, tengo el examen médico legal donde concluye que María ha sido desflorada el himen, tiene una rotura de himen antiguo. Van más a la conclusión los fiscales, para impactarle al juez, ¿no? Y el juez está anotando ahí, está anotando. El examen, la valoración psicológica, donde manifiesta que tiene un estrés postraumático o tiene síntomas de ansiedad, está anotando. En el trabajo social manifiesta que corre riesgo, tiene riesgo de vulnerabilidad o tiene un riesgo de intrafamiliar, está anotando. Entonces, ustedes tienen que revisar muy bien estos informes porque ustedes van a hacer luego la exposición. Y aquí se confunden los colegas. ¿Por qué se confunden? Porque cuando ya el titular de la acción pública, el fiscal, dice, por tales consideraciones, acuso o, en este caso, perdón, formulo cargos en contra del ciudadano XYZ con cédula de ciudadanía número tal, tal, por el tipo penal de abuso sexual, conforme lo dispone el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, y mantengo todos y cada uno de los elementos convincentes con resultados. Por tales consideraciones, solicito una medida cautelar, tanto las medidas de protección, al igual que una medida cautelar de carácter personal, como es una medida restrictiva de derechos, que es la prisión preventiva. Así lo hacen muchos colegas, muchos fiscales. Entonces, cuando ya solicita estas medidas, dice, se corre traslado a la abogada o el abogado de la presunta víctima para que por favor realice su exposición. Por lo general, el abogado de la víctima dice, me allano a la exposición realizada por fiscalía. Entonces ahí viene el trabajo duro para el abogado del que está ya procesado, porque ya le están procesando. Ya no es investigado, mucho ojo, ya este rato es procesado. Esos términos también sepan utilizar. A un inicio es sospechoso, denunciado, investigado, pero ya luego que formuló cargos, fiscalía, ya llega, ya se tiene una denominación, este ciudadano ya es procesado. Entonces, procesaron a este ciudadano y le conceden la palabra, ¿no? Al abogado del procesado ya, y le dice, hay colegas que aquí se confunden y dice, eso es falso, es mentira, estoy en desacuerdo con fiscalía, que no es del tipo penal, porque estaba él en otro lado y él no estaba en ese lugar, él estaba jugando vóley o él estaba viendo una película en la casa de la hermana. A ver, colegas, aquí en esta audiencia no es para eso. El titular de la acción pública ya formuló cargos por el tipo penal. Si él se equivocó, problema de él. En esta fase tendrá él que demostrar que lo que formuló cargos por ese tipo penal tiene que demostrar dentro de la instrucción fiscal. Si no demuestra, en la audiencia preparatoria de juicio, se le cae el proceso. Mucho, se le cae el proceso. En tal situación, Fiscalía tiene que ser también muy cauto y saber encajar en qué va a subsumir esa conducta de este sujeto activo, en qué tipo penal. No por ser fiscal, bueno, el fiscal puede pedir lo que sea el día de la audiencia de formulación de cargos, pero a futuro va a repercutir. Cuando venga una persona, un abogado como ustedes, a analizar, va a decir, no encaja en este tipo penal estos elementos.
Para mí no es abuso, para mí es acoso, o para mí no es violación, para mí es abuso, o para mí es violación, no es abuso. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ustedes en esa audiencia, referente a lo que manifestó Fiscalía, como es titular de la acción pública, ha indicado que le procesa por el artículo 170 del COIP a mi patrocinado. En tal virtud no tengo nada que indicar referente a la imputación que ha hecho. Pero sí tengo que indicar, aquí viene lo elemental. Aquí si usted luzcas, aquí si usted brille, aquí usted gane adeptos, gane clientes, hasta para que su patrocinado le aplauda, la familia le aplauda. Entonces, aquí es el momento oportuno donde usted va a despapallarse, discúlpeme el término, a desenvolverse, a desarrollarse como profesional de derecho. Es aquí, en este punto, en donde usted, ¿qué tiene que decir? A ver, señor juez, ahora sí le voy a solicitar, pese que me está poniendo atención, voy a ser muy interesante esta exposición. ¿Por qué circunstancias, señor juez? Porque Fiscalía indica que ha mantenido todos los elementos necesarios para solicitar una medida de carácter restrictiva de derechos ambulatorios, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, al igual que el artículo 77, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué es lo que manifiesto, señor juez? Vamos. Dice que tiene el elemento del examen médico legal y este elemento del examen médico legal se contradice con la denuncia porque manifiesta que ha sido agredida para que mi patrocinado la haya abusado sexualmente. Y si usted revisa de fojas tal, consta claramente de que no existe ningún hematoma al momento del examen. Es decir, no es un elemento contundente conforme el artículo 534, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Si ustedes tienen el COIP, revisen el COIP, indica claramente cuáles son los parámetros para poder dictar una medida de prisión preventiva, como lo establece el artículo 534. Finalidad y requisitos para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, el fiscal podrá solicitar al juzgador de manera fundamentada. Por eso usted no lea de memoria, no vaya de corrido. Una palabrita en materia penal o en el derecho cambia todo. De manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva. Siempre que concurran los siguientes requisitos. Elementos de convicción suficientes. Con esto, señor juez, dice que tiene elementos suficientes con un examen médico que está contradictorio a la noticia criminis. Primer elemento, desvanecido. Entonces, si estamos hablando de un presunto delito de violación, ya ni habría ni siquiera ni materialidad. Mucho ojo. De un abuso sexual que le ha tocado, pero no tiene nada. Entonces, ustedes van enumerándole al juez. Elementos de convicción, elementos, al hablar de la palabra elementos, señor juez, se está hablando de varios, en forma generalizada. No dice elemento, sino dice elementos. Son varios. Y menos uno, ya no va a existir todos esos elementos para que cumpla con el artículo 534, que es la finalidad y requisitos para dictar una medida de prisión preventiva. Suficientes. Obviamente, si está desvalorizado ya un elemento, no es suficiente para que exista un delito o que mi patrocinado haya cometido este delito. Elementos de convicción claros y precisos. ¿Cómo va a ser claros y precisos cuando una valoración psicológica no ha utilizado los métodos o técnicas o test que es necesario para este tipo de casos? Viene a utilizar un test proyectivo bajo la lluvia. Este test hasta es desactualizado, pero sin embargo para Fiscalía es relevante. Entonces usted le va desmenuzando así al juez, ¿no? Pues le va poniendo atención y le manifiesta claramente
en donde le indica, ¿no? Que los elementos de convicción indique cuáles, indique los indicios de los cuales se desprende, ojo, este numeral 3. Este numeral 3 es muy importante, porque dice, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o en el cumplimiento de la pena. Mucho ojo con esta partecita. Y aquí nos vamos a detener un poco. La sentencia 1421 de la Corte Nacional de Justicia habla sobre los principios de excepcionalidad, necesidad, razonabilidad, al igual que la sentencia 820 de la Corte Constitucional, en donde ya los señores jueces inclusive lo manifestaron, tanto los jueces de la Corte Nacional de Justicia como el órgano más jerárquico que es la Corte Constitucional, hacen un análisis en diferentes párrafos en donde le dice que el juez tiene que ser muy cauteloso. Fiscalía es el titular de la acción pública para y procesar y decir, por este delito le estoy procesando. Pero hasta ahí llegó Fiscalía. Ojo, aquí viene el papel que desempeña es el juez. No porque Fiscalía dice, quiero la prisión preventiva, gracias. Y el juez va a decir, no, me da miedo porque el fiscal me pidió y tengo que dar. No, no. Para eso está usted también como abogado y decirle, a ver un ratito, usted es el fiel de aquí que se tiene que hacer cumplir el debido proceso. Y la seguridad jurídica. Es aquí en donde usted es el que tiene que hacer respetar estos derechos de las partes procesales. No porque es el capricho de Fiscalía de solicitar una prisión preventiva, usted lo va a dictaminar o va a coger ese pedido, pero argumentando, pues, como le estoy indicando, por estos elementos no son convincentes, estos elementos no son unívocos, no son suficientes. Y más aún, con el numeral 3, Fiscalía ni siquiera se pronunció en su exposición, que de acuerdo a la sentencia 1421 de la Corte Nacional le dice y le llama la atención a la Fiscalía y le dice, hey, señores, ya no es necesario los arraigos. Nosotros lo hicimos costumbre, presentar arraigos, que tráigame una escritura, que tráigame del trabajo, que tráigame de las partidas de nacimiento, que tráigame de su casa, que traiga, y tenga un folleto así al juez y al fiscal. Y en 24 horas a veces no podían conseguir. Por ese motivo son estas sentencias, en donde le dice, no es necesario los arraigos, le está discriminando. Usted, señor fiscal, tiene la obligación de ir enumerando por qué circunstancias no puede acoger la medida cautelar del 522 numeral 1. ¿Cuál es esta? La prohibición de salida del país, la prohibición de ausentarse del país, pero tiene que motivar por qué circunstancias no le emitió esta medida cautelar. No le emití esta medida cautelar porque, señor juez, aquí está una certificación de que el ciudadano Pedro mantiene ya un boleto vigente y tiene un peligro de fuga este ciudadano. Por eso no le dicté esta medida. Eso es un argumento. No, pues a veces Fiscalía que dice, es que causa conmoción social y toda la muchedumbre y toda la ciudadanía está impactado con este delito. Y por ese motivo solicito yo la prisión preventiva. Esos son los argumentos. Eso se llama falacias. Entonces ustedes ahí están como abogados, patrocinadores, para decirle no está cumpliendo con lo que establece la sentencia de la Corte Nacional y la Corte Constitucional. Principio de necesidad. ¿Cuándo es necesario dictar una prisión preventiva? Principio de razonabilidad. ¿Por qué? Razono porque tiene bastantes elementos. Cumple con todos los requisitos del 534 y es razonable que se le puede dictar esta medida de prisión preventiva. Otro principio, el principio de excepcionalidad. Por regla, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es excepcional dictar una prisión preventiva. Entonces, muchos tratadistas, como Bolívar Vergara Costa, este tratadista nos habla sobre el debido proceso penal y también la sentencia
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes pueden enunciar, inclusive ahí en su exposición, manifestándole que el Estado ecuatoriano ya fue sancionado por estas medidas cautelares o por las detenciones o aprehensiones arbitrarias a los ciudadanos, cuando luego el Estado tiene que reparar ese daño. ¿Qué pasó con el caso Tibis de Ecuador? Y muchos otros casos más. Ustedes ahí tienen para lucirse e indicar que aquí no cumple con esos requisitos del 534, ni el 1 ni el 2, peor el 3. ¿En qué momento ha fundamentado Fiscalía? ¿Por qué no es necesario las otras medidas alternativas? Entonces, colegas, ahí ustedes van a obtener este resultado, ¿no? Que el juez va a decir, no va a estar al capricho de Fiscalía, porque hay jueces que empiezan un poquito, porque Fiscalía ya le pidió la prisión preventiva y empiezan así, ¿y ahora qué hago? No, no, usted tiene que ser usted el garantista del debido proceso. Aquí se ha expuesto de forma técnica, hemos argumentado y de tal forma solicitamos que se dicte una medida alternativa a la prisión preventiva. Puede ser la del 522, numeral 1 y 2. Entonces, colegas, hasta aquí llega la audiencia de formulación de cargos, en donde usted juega un papel muy interesante, muy importante, y ahí el juez le dirá que se acepta el pedido de Fiscalía de formular cargos, pero las medidas restrictivas de derecho que ha solicitado, como es de último ratio, la prisión preventiva no se concede, toda vez de que no existen elementos suficientes, no existen elementos contundentes o no ha cumplido con los requisitos del artículo 534, numeral 3. Y a más de aquello, existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, principio pro libertad, principio pro homini, que lo habla inclusive la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el primer principio digno que tenemos todos los seres humanos es el derecho a la vida, y el segundo principio universal es el derecho a la libertad, que es una pena anticipada, que él puede defenderse en libertad. Entonces, se concede las otras medidas cautelares a la prisión preventiva y se ordena la inmediata libertad. Claro, ahí viene luego el populismo penal, ¿no? Ustedes escuchan en los medios de comunicación, qué sinvergüenza este juez, ¿cuánto le pagarían? Qué corrupto. ¿Cuál será ese abogado que defiende? Qué sinvergüenza ese fiscal, ¿cómo es posible? Pero ustedes son abogados, ustedes son personas estudiosas, y no porque se dio una medida alternativa, el juez está diciéndole ya te fuiste libre. Y mucho ojo, hay colegas que dicen, pero es que estos casos son casos muy complicados. Yo les invito a leer mucho estos temas, porque tanto tiene derechos la víctima, no estoy diciendo que no tiene derechos la víctima, tiene derechos la víctima y también el procesado, y esto se tendrá que demostrar en la segunda fase, que es la audiencia preparatoria de juicio, pero tienen aquí un partido muy interesante, háganse de cuenta que están jugando un partido de fútbol. El primer tiempo ya pasamos, vamos al segundo, a ver quién gana en la fase de instrucción fiscal. 30, 60 o 90 días, a excepción de reformulación de cargo, serían 120. Entonces, aquí tiene usted el segundo tiempo para buscar sus elementos de descargo, y eso lo trataremos Dios mediante en la otra ponencia que tengamos. Terminaremos explicando lo que es la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio, y me gustaría explicarles la audiencia también de juicio con ejemplos, cómo tiene que interrogar, cómo tiene que hacer sus intervenciones, cómo tiene que dar su alegato de apertura o su teoría de caso, pero no va a haber mucho tiempo. Ha sido para mí muy placentero haber compartido con ustedes esta ponencia y espero que haya sido de su agrado. Estoy abierto a las preguntas que ustedes desean realizar, con el debido respeto y consideración también. Y un abrazo para cada uno de ustedes y también para las personas que realizan estas lindas ponencias para nutrirnos de tanto conocimiento en materia penal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé si hay en el chat alguna pregunta,
o alguien quiere participar, puede pedir la palabra ahí a la persona que está coordinando. Doctor, muy buena noche. Felicitarle por la exposición que tuvo. Soy parte de la organización, soy moderadora María Lusticana Mamani. Saludos desde Bolivia. Consultan desde la página de Facebook una pregunta. María Cecilia Mena. Dice, ¿el señor fiscal tiene todos los trámites de investigación para que el señor juez dicte la sanción? A ver, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Me puede repetirla, por favor? Por supuesto. Pregunta María Cecilia Mena. Indica, ¿el señor fiscal tiene todos los trámites de investigación para que el señor juez dicte la sanción? Vamos, mi estimada colega. El señor fiscal tiene la obligación, coja el COIP, lea el artículo 5, numeral 21, en donde habla del principio de objetividad. Y desde esta ponencia usted se va a grabar que es el principio de objetividad. El fiscal tiene que buscar elementos de cargo y de descargo para hacer y cumplir con el principio de igualdad conforme el 11, numeral 2. La fiscalía no está solo en la obligación de buscar elementos de descargo. Como usted me hace la pregunta, que el fiscal ve todos los trámites y el juez tiene que poner la sanción. No, el fiscal no es un fiscal, pero lo vemos así, porque en la práctica es así, lo entiendo. Porque fiscalía se equivoca y se olvida de este artículo 5, numeral 21. Actuar con objetividad. ¿Saben qué dicen en estas audiencias de formulación de cargos? ¿Sabe qué? Sí se actuó con objetividad porque se le tomó la versión al procesado o al investigado. Y ese es el único elemento que tiene Fiscalía para decir, pero para la persona, la presunta víctima, examen médico, valoración psicológica, entorno social, a veces hasta testimonio anticipado, reconocimiento del lugar de los hechos, versiones. Y al procesado, ¿qué le dice? Se acogió al silencio, se le dio el legítimo derecho a la defensa conforme el 76.7 de literal A, B y C de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces ahí no está cumpliendo con ese principio. Para eso están ustedes, para decirle, no cumplió con este principio de objetividad. El fiscal no está llamado solo para buscar elementos de cargo. El fiscal está llamado conforme al artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, actuar con lealtad procesal y, si mal no me recuerdo, el 27 del mismo cuerpo legal anteriormente invocado, buscar una verdad procesal. Eso se olvidan. Es buscar una verdad procesal, es decir, si tuvo o no tuvo subsumió esa conducta, si tuvo ese accionar esta persona. Se encajan solo en que, bueno, denunció tal persona. No con eso estoy diciendo que estos delitos todos son mentiras, ¿no? No, sino que estamos equivocados en nuestro país, el Ecuador, y un abrazo también para Bolivia, allá a los hermanos bolivianos, que debe a lo mejor ser casi similar este asunto de los delitos de carácter sexual. Pero ustedes, colegas, tienen que decir que en realidad el fiscal o nosotros nos ponemos, y nosotros les hemos enseñado a Fiscalía, de que se presenta una denuncia y tiene que acusar porque tiene que acusar, al menos si es delito de carácter sexual, tiene que acusar, porque caso contrario me destituyen, me suspenden, me llaman la atención. Entonces hay un temor del órgano jerárquico. No es que como fiscal ya me quedo sin trabajo y tengo que de ley llamar a acusar. Caso contrario, si no acuso, no tengo elementos, ha pasado. Y ya existe una sentencia en la Corte Nacional en donde fueron llamados la atención por parte de Fiscalía, cuando les dicen, no se debe acusar por acusar, se debe buscar una verdad procesal, una esencia, y aplicar lo que dicen muchos doctrinarios, dar a cada quien lo que le pertenece o lo que es suyo. No sé si hay alguna otra duda.
No, doctor. Doctor Ramírez, agradecemos por su participación. Creo que estuvo todo claro porque es la única pregunta que encontramos en la página de Facebook en la transmisión en vivo. Agradecemos a todos los participantes, especialmente a usted, doctor, por el tiempo y esperemos que nos acompañe próximamente en otros eventos más con todo el conocimiento que tiene. Se agradece a todos los participantes y recordarles que el día de mañana continuamos con el diplomado. Gracias a todos. A los compañeros de antemano, muchas gracias. Antes de despedirme, tenemos la continuación de esta ponencia, no sé para cuándo está, es para el otro mes, si mal no me recuerdo, que les puedan indicar para que vayan en hilación al hilo de todo este tema y puedan, si tienen casos ustedes ahí, de pronto con otros nombres, podemos ponerlo como hacer un ejercicio, ¿no? Y puedan seguir comprendiendo. Gracias a ustedes, abrazos infinitos. Hasta luego y muchas gracias por haberme permitido estar dando esta ponencia. Gracias, doctor. Y recordarles a los participantes del diplomado que pueden seguir poniendo su asistencia en el link que se encuentra en el chat de tanto de Facebook en live y en el chat de este Zoom. Muchas gracias, compañeros. Un gusto.